Después de muchas entregas de esta clase de videos, dedicados a un lugar en específico en el centro de la ciudad, la Friki Plaza, hoy tenemos una entrega no solo inquietante, sino también triste y hasta cierto punto indigesta. Esto lo menciono por la historia principal, la cual nos la cuenta una suscriptora y nos revela algo por demás oscuro que sucedió en la Friki, algo que sin duda te hará verla con diferentes ojos. Te pido mucha discreción con la primera anécdota, ya que es de esa clase de historias que pueden hacerte perder la fe en la humanidad. Ahora, sin más dilación, pasemos con relatos turbios de la Friki Plaza. Una suscriptora, que simplemente se identifica como Kat, nos cuenta una historia por demás aberrante. Y creo que esa palabra se queda corta para definir lo que ella vivió. Sin más dilación, pasemos con su historia. Hace un mes aproximadamente vi que subiste un video sobre la Friki Plaza y las cosas que ocurren allí. Bueno, me tomó un mes aproximadamente convencerme a mí misma de contar esto públicamente y creo que es el mejor momento para hacerlo. Mi nombre es Kat. Al momento de escribir este relato tengo 19 años y mi historia en la Friki Plaza se remonta a 2012. En ese entonces yo tenía 7 años. Comencé a visitar la plaza en compañía de mi primo mayor, Jorge, desde que era muy pequeña, pues él me cuidaba ya que mi mamá trabajaba todo el día. Antes de ir, siempre recuerdo que me hacía ponerme una sudadera amplia con gorra. Me decía que no dijera nada, que si alguien preguntaba, dijera que yo era su hermanito. Me hacía pasar por niño. En ese momento no me molestaba, sin embargo, no entendía tampoco sus motivos. Fue por allá de junio del 2012 que mi abuelita, que vive en provincia, nos vino a visitar. Ella sabía bien las aficiones de mi primo, por el anime y las maquinitas, y le trajo unas tarjetas de Pokémon y un muñeco pirata de Goku. En ese entonces, yo, de tanto ir con él, como su hermanito, le había comenzado a agarrar el gusto al anime, sobre todo a aquellos que eran más femeninos como Sailor Moon. Le conté a mi abuelita de ello por teléfono, en ese entonces, en mi afán por verme como más interesante o más grande, como todos los niños. Así que cuando ella vino, me trajo un disfraz, tamaño infantil, de uno de los personajes. Yo lo recibí encantada, y cuando mi abuelita le sugirió a mi primo que me llevara al llamado Bazar del Entretenimiento y el Videojuego, que hoy en día ya se llama Friki Plaza, él se puso pálido, como si le estuvieran pidiendo que hiciera algo malo, pero accedió, para no llevarse un regaño de mi abuela. Me llevó a este lugar, y recuerdo que todo fue normal, hasta que se le acercó alguien, a quien después conocería como su amigo. Lo habló con él sin que yo escuchara. Recuerdo la cara de horror de mi primo en la conversación. Me llevó cargando a casa de regreso, y de ahí en más, no me llevó de nuevo. El problema comenzó 4 años después, ya teniendo 11 años. Tenía a mis amiguitos en la primaria y todo. Uno de ellos, Ángel, nos comentó que quería ir con nosotros a la Friki Plaza y que pidiéramos permiso a nuestros papás, que su mamá nos llevaría y nos traería a casa de regreso. Además de que nos quedaríamos en una pijamada en su casa. Mi mamá accedió, pues ya conocía a la mamá de Ángel y me había quedado en su casa antes con mis demás amigos. Yo estaba emocionada de ir de regreso a la Friki Plaza, pues no había ido en un buen rato. Fuimos y todo. Fuimos con el uniforme de la escuela, ya que fuimos justamente a la hora de la salida y dejamos las mochilas en el carro de la mamá. En lo que explorábamos y todo, me encontré con el tal, a quien en ese momento no reconocí ni nada, pero él sí me reconoció. Se me acercó entre la gente y me dijo: «Oye, colegiala». Yo lo volteé a ver y al reconocerlo después de un momento, le dije a la mamá de mi amigo que me quedaría un poquito más, pues mentí diciendo que era un familiar mío. Cabe decir que yo no tenía noción del gran peligro que corría, pero a regañadientes la señora accedió. Me quedé platicando con quien ya era un adulto y todo. Él no paraba de decirme que me veía muy linda en uniforme y que parecía una muñequita. Stan, en el correo te voy a adjuntar unas fotos mías de cómo me veía en ese entonces. Él me reconoció, pues dijo que mi cara era muy característica y muy parecida a la de una muñeca japonesa.
Fue entonces cuando me ofreció tomarme unas fotos disfrazada de varios personajes de anime, cosa a la cual accedí. Era muy inocente. Me llevó a la bodega de su local. Allí tenía guardados muchísimos cosplay, curiosamente en tamaño pequeño. Me puse alguno para la sesión, aunque bien, en un momento me dijo: quítate la ropa, déjate los accesorios. Y comenzó a sacarme fotos, sin nada de ropa, usando los accesorios de los personajes. Al final me dijo que no le dijera a nadie, o jamás me dejaría entrar a la plaza de nuevo. Yo toda ingenua le dije que sí. Cuando salí de la casa, mi amigo me estaba buscando. Me llevó al auto y nos fuimos. A partir de ahí comencé a frecuentar el lugar, y era la misma rutina. Todo se quedaba en esas malditas fotos. Pero cuando llegué a los 12, las cosas fueron peores. Me decía cosas horribles que, si bien te estoy escribiendo en este mail, te pediría que omitas. Pero básicamente me decía que ya estaba mayor, ya que estaba desarrollándome. Fue lo que dijo Sergio. Me dijo todo esto cuando apenas había pasado los 12. Fue entonces cuando me preguntó si quería empezar a ganar dinero para comprarme mis propios juguetes y cosas. Yo dije que sí. Me dijo que lo visitara de noche en la puerta del lugar. Como me quedaba cerca, accedí. Ahí comenzó el verdadero infierno. Ya para otra ocasión contaré las cosas paranormales que vi de noche, pero el punto es que, a punta de engaños y algunas cosas, lograba salirme de noche del lugar. Ahí esperaba ver, pero para mi sorpresa no estaba solo. Había un grupo como de 15 personas, todos hombres, de entre 20 a 30 más o menos, ya todos esperando dentro. Al llegar, todos comenzaron a decirme cosas como que estaba bonita o que parecía de anime. Vuelvo a insistir, Stan. Mis rasgos físicos son hasta el día de hoy muy parecidos a la idealización que se tiene del maquillaje tipo kawaii o cosplay, pero sin necesidad de maquillaje. Hasta mi propia familia me dice que parezco muñeca japonesa. De nuevo hicieron quitarme todo y ponerme los accesorios, y posteriormente hicieron lo peor conmigo. Comunidad, aquí en este punto de la historia decidí no poner los detalles que me pone esta suscriptora, sobre todo porque son bastante indigestos, y también por respeto a ella. Sin más, continuamos con la historia. Yo comencé a hacer esto seguido, y no porque quisiera ni por el dinero, sino porque me había amenazado con acabar con mi primo si no iba en la noche. Incluso siendo más grande, cuando empecé a entender que esto era totalmente aberrante y asqueroso, por miedo a que le siguiera haciendo algo a mi primo, seguía yendo. Uno de los tipos que iban quería llevarme a Estados Unidos y le dijo que podía prestarme por unos días, pero afortunadamente pasó el confinamiento global y afortunadamente no me pudo llevar. Fue en una de esas que me envalentoné y le dije todo a mi primo. Rápido me llevó a hacer la denuncia. Para mi suerte, nuevamente todo procedió y agarraron 2 días después a y otros 2 de los que estaban con él. Juro que las evidencias y presentarlas fue un asco. Tuve que tomar muchísima terapia durante la pandemia, pues desarrollé trastorno depresivo mayor. Hoy en día no estoy peleada con el anime ni nada. Al contrario, participo activamente en eventos junto con mi prometido y mi primo. Me llegan a invitar a eventos, o modelo en eventos de México y en otros países, donde siempre voy acompañada por los dos, con la tarea de que siempre me veo como una chica en cosplay sola, que la siguen o cosas por el estilo. Voy con ambos a intervenir y, de ser necesario, estar al pendiente de mí y auxiliarme. Si bien mi vida hoy en día, gracias a Dios, sigue con normalidad y alegría, las secuelas fueron graves. Por el trauma que me quedó al inicio, me daban ataques de pánico ver la Friki Plaza, por lo que mejor me mudé con mi papá, donde sigo actualmente. En la universidad, a veces me hacen comentarios despectivos con respecto a lo que pasó, o algunas burlas pasivo-agresivas. En fin, esta es mi historia en la Friki Plaza. Espero que si decides sacarla en un video, a alguna chava o a alguna madre les sirva para tener cuidado con todo lo que pasa en ese lugar, que debería ser un espacio seguro, pero no lo es tanto. Te mando un gran abrazo, un agradecimiento muy fuerte por haberme leído, y sobre todo mis mejores deseos para ti y tu audiencia, Stan. Una suscriptora anónima nos cuenta: cuando entré a trabajar ahí, la verdad todo era muy tranquilo, aunque debo decirte que cada local
sí que se llena de cucarachas, aunque haya limpieza en el local todos los días. Las cucarachas siempre llegaban a tu local, incluyendo a los del fan center. En los locales, algunos locatarios, una vez a la semana, siempre tomaban dentro de los locales, fumando o tomando de todo tipo de cosas. Aunque yo siento que no es tan fuerte. Cierto día, mientras tomaba con los locatarios, llegó un cobrador, los cuales son de un país de Sudamérica, que por lo que sé se dedican al lavado de dinero y demás prácticas turbias. Quién sabe si toda la plaza. Me contaron por ahí que el jefe de un amigo daba cierta cantidad fuerte de pesos cada mes y siempre los tenía que pagar, o cosas malas le pasarían. Entonces siempre tenía que estar aflojando cierta cantidad de dinero. Y esto es algo grave, ya que no solamente pasa en la Friki Plaza, sino que sucede en muchos locales y negocios de todo el centro histórico. Se mueven sumas realmente grandes en todo lo que es la periferia del Zócalo. Y como puedes imaginarte, hay gente aprovechada, gente que quiere su pedazo del pastel. Y esto que te cuento es tan solo la punta del iceberg de todo lo que sucede no solo en la Friki Plaza, sino en todo el centro de la ciudad. Hola Stan, viendo tus videos de experiencias turbias en la Friki Plaza, me gustaría contarte a ti y a la comunidad la incómoda experiencia que viví. Verás, yo no suelo ir con tanta frecuencia a la Friki Plaza. Soy fan del K-pop, el anime y de Marvel, por lo cual suelo ir muy de vez en cuando por algo de mercancía y cosas varias. Hace unas semanas fui a la Friki Plaza en busca de unos Funkos que quería para regalarle a mi novio. Ese día venía de visitar a un amigo en la universidad y este me pagó un Uber para llegar hasta la Friki. Cuando llegué, al entrar a la plaza, pude ver de reojo que un chico de uno de los puestos de abajo, los celulares y esas cosas, se me quedó viendo mientras subía por las escaleras eléctricas. No tengo idea si era un trabajador de esos puestos, porque solo estaba parado a un lado de estos, casi pegado a la entrada de la plaza. Se me hizo algo raro, pero yo solo subí y me fui directamente a comprar lo que necesitaba de la plaza. Compré un Funko de Spider-Man en un puesto donde venden puros de estos artículos. Me di una vuelta en ese mismo piso, solo para ver algunas cosas, pero no tardé mucho en volver a bajar para ya irme. Justo cuando estaba saliendo de la plaza escuché que alguien me gritó: «¡Hey, amiga!». Yo no pensé que fuera para mí y seguí caminando, pero unos segundos después escuché la misma voz detrás de mí y más cerca. «Amiga». Me comencé a poner muy nerviosa. Lo primero que pensé es que me querrían asaltar, así que caminé más rápido e intenté perderme entre la multitud de gente. Eran cerca de las 2 de la tarde, así que había muchas personas en la calle, cuando de repente un chico empezó a caminar a mi lado y me dijo: «Hola amiga». Era la misma voz de antes. Yo ya estaba bastante nerviosa, entonces solo lo ignoré y seguí caminando, pero este no se me despegó y me volvió a hablar. «¿Cómo te llamas?», me preguntó, bastante nerviosa. Entonces solo lo ignoré y seguí caminando, pero este no se me despegó y me volvió a hablar. «¿Cómo te llamas?», me preguntó, y yo en mi nerviosismo le dije: «¿Qué te importa?». El chico soltó una risita y volvió a hablar. «Oye amiga, estás muy bonita». Sentí que el corazón se me aceleró de golpe, pero traté de sonar firme para que no notara que estaba nerviosa y solo dije: «Ah, gracias». «¿A dónde vas?», me volvió a preguntar. «No necesitas saber eso», le dije ya algo molesta, y caminé entre la gente para perderlo, pero en cuanto me alejé, me tomó del hombro y volvió a ponerse a mi lado. Allí ya empecé a entrar en pánico. No me gusta que me toquen, y además no sabía qué intenciones tenía conmigo. Rápidamente le aparté la mano de mí. «No me toques», le dije. Él solo respondió con un perdón y me hizo una mueca. De forma terca continuó diciéndome: «¿Tienes novio o algo?». Él seguía al lado de mí. Le dije que sí tenía, ya muy a la defensiva, y caminé más rápido. A todo esto, yo estaba caminando hacia el Metro Bellas Artes, pero por el nerviosismo que me estuviera siguiendo, decidí seguir caminando entre la gente. Él solo me dijo: «Bueno,
Entonces nos vemos después. Te hablo, linda. Por fin me dejó de seguir y se regresó. Yo giré a verlo y vi que se acercó a otros chicos para decirle algo mientras me señalaba con la mirada. Me dieron más nervios, así que me di la vuelta en la esquina para poder salir por la siguiente calle y que me perdieran de vista. Caminé lo más rápido que pude hasta llegar al metro y una vez allí, volteé para asegurarme que nadie me siguiera. Afortunadamente yo no vi a nadie, así que me fui hasta el vagón exclusivo de mujeres. Esperé al metro y no te miento, me fui todo el camino a mi casa, mirando que nadie me siguiera a cada ratito. No sé si era trabajador de algún local o simplemente estaba allí para otros fines. Quizá ver a personas vulnerables, sobre todo mujeres. Y esto tiene bastante sentido, ya que si pongo mi situación en retrospectiva, todo concuerda. Me quería hacer plática, ganarse mi confianza, y una vez que llegáramos a donde estaban sus posibles cómplices o conocidos, quizá me iban a raptar, llevarme, subirme a alguna camioneta o algo parecido. Esto tiene mucha coherencia, ya que ¿por qué se dirigió a ellos y posteriormente me señaló? ¿Qué objetivo tenía realmente? Siento yo que es algo que pasa mucho en la Friki Plaza, sobre todo con las chicas. Afortunadamente yo no me dejé, pero me pregunto, ¿qué habrá pasado con aquellas chicas que sí accedieron a hablar con el tipo? ¿Les habrá pasado algo malo? Bueno, esta fue mi historia. Lamento si fue muy larga. Espero te sirva y la puedas utilizar en algún video de recopilación para tu canal. Me gusta mucho tu contenido y gracias por leerme. Pink nos cuenta: voy a compartir aquí una historia muy triste, de hace algunos años. Mi novio tenía una hermana pequeña de unos 15 años que entró a una preparatoria por el centro. Era algo otaku. Al estar un poco lejos de la escuela, mi novio o su papá la llevaban y la traían de vuelta. Un día les llamó diciendo que estaría en la friki porque no tenía las siguientes materias y que pasaran por ella a esa plaza. Era algo recurrente que pasara tiempo en la friki cuando no había clases. En el área de comida se pasaba un tipo como de 23, vestido de cuero y camisa de red, algo guapo que se hacía llamar Neko. Todas las morritas estaban enamoradas de él, pero él solo hablaba con las chicas de cosplay, más atrevidas y más bonitas. Mi cuñada era algo tímida, pero muy desarrollada, si le podemos decir de alguna forma. Y un día se fue de cosplay de maid y su amiga de gato. Andaban por allí, obvio, llamaban la atención. Estaban pequeñas y con cosplay. Nos contó que muchos las volteaban a ver. El tal Neko se acercó a ellas y les invitó una bebida coreana. Ellas estaban soñadas. Cuando fuimos por ella, hasta las acompañó a la salida. Hablaron por días de esa experiencia. Tiempo después mi cuñada llegó con figuras de chicas, comida y ropa de cosplay. Nosotros le preguntamos que de dónde había sacado eso, si no tenía dinero, y dijo que Neko se las había dado. Hablamos con ella de que no hiciera eso de aceptar cosas, y de que tuviera cuidado. En vacaciones ella quería ir a la friki, pero no le dieron permiso, y se escapó junto con su amiga. Nos mandaron a mi novio y a mí a buscarla. Ya sabíamos dónde. Fuimos por ella casi de las greñas. Estaba con el tal Neko. Yo, en plan de mamá, le dije al tipo que él no tenía que estar haciendo nada con esas chicas, y que ya estaba grande, y que se buscara una de su edad. Me dijo muchas cosas, y nos la llevamos. Esa misma semana, su amiga volvió a ir a la friki, y como a los 2 días, nos dijeron que estaba desaparecida. En aquel entonces, no había mucho de eso en las redes sociales. No se compartían imágenes de chicas desaparecidas o algo por el estilo, así que pegamos carteles por todos lados. A mí se me ocurrió pegar en la friki, pero no me dejaron, así que pegué en los postes de la calle. Mi cuñada confesó a la mamá de su amiga que Neko les había citado en la friki, pero como ella no pudo ir, quizá su amiga sí llegó. Fueron a preguntar por él y dijeron que no lo conocían. Nadie decía nada de él. Reafirmaban que no lo conocían, que sí iba a la friki con frecuencia, pero no sabían su verdadero nombre, y que ya tenía tiempo sin ir. Pasaron los meses y jamás supimos de ella. La policía
Dijo que quizá se había ido con el novio, una clásica con la que se salen las autoridades para evitar hacer su trabajo. Ellos aseguraban que volvería, pero eso jamás pasó. Su madre de esta chica se enfermó y falleció sin saber nada de su hija. Seguramente pasó a mejor vida por toda la carga emocional que esta desaparición le trajo. A mí me da mucho miedo pensar que mi cuñada quizá estuvo a punto de correr con la misma suerte que su amiga. Y ese tal Nico quizá simplemente estaba ahí en la Friki Plaza para ver a quién se llevaba. Y no es que fuera él solamente, tal vez sea algo organizado, en donde él y otras personas están de acuerdo con hacer esto. Algo muy turbio que gira en torno a esta plaza. Juan Rojo nos cuenta: trabajo en una empresa de seguridad que contrata custodios, escoltas y personal armado. Tenemos algunos elementos desarmados que hace aproximadamente 5 años trabajaron en la Friki, que a día de hoy siguen en la empresa. Una vez uno de ellos vio una taza de Space Invaders y recordó una experiencia que tuvo en la Friki Plaza, trabajando como custodio en la misma, claro. Él me dijo que en las escaleras de la plaza se escucha que alguien baja corriendo por ellas y que algunas personas dicen que se trata de una niña o una chica que falleció allí. El guardia dice que cualquiera que haya trabajado en la plaza por las noches ha escuchado eso, pero eso de que es una chica es solo una leyenda urbana. O sea, da testimonio de que se escuchan ruidos, sí, pero desmiente otra parte de la historia, ya que nunca se ha visto una chica como tal, y esa parte más bien la agregaron las personas. Dice que otros guardias le contaron que ese bajar corriendo que se escucha es previo a que la Friki Plaza tuviese ese giro, que es algo que sucede desde hace añísimos, mucho antes de que la plaza vendiera toda clase de artículos de origen oriental o dedicado a la cultura geek, por lo que él confirma que hay energías extrañas dentro de la Friki Plaza. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Hemos escuchado algunas historias inquietantes de la Friki Plaza. Hoy sobre todo trataron sobre la parte incómoda que afecta a las visitantes de la misma Friki. El relato principal, sin duda, nos deja consternados y nos genera más preguntas que respuestas. Ahora dime, ¿tú tienes alguna historia similar sucedida en esta plaza o en alguna otra plaza de Eje Central? Si es así, no lo dudes y envíame tu historia a mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.